Junio 5. Adorar en la prueba y la dificultad. El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Génesis 39:3. Si todo lo que José hubiera tenido fuera su famoso abrigo de colores brillantes, su valor habría sido destruido cuando sus hermanos se lo quitaron y lo vendieron como esclavo. Pero había carácter dentro del hombre que llevaba ese abrigo. Y cuando José perdió su abrigo, no perdió su carácter, más bien continuó siendo formado como un esclavo en la casa de Potifar. En este crisol de aflicción, Dios derramó bendición y favor sobre la vida de José. Hubiera sido comprensible si al encontrarse como esclavo en una casa egipcia, José se hubiera aislado, negándose a involucrarse con el mundo que lo rodeaba, protestando contra el paganismo de Egipto y resintiendo la autoridad de Potifar. Este enfoque, sin embargo, no le habría brindado la oportunidad de ser testigo o testificar. En lugar de cerrarse, José aparentemente determinó que sería el mejor siervo que Potifar haya tenido, porque sabía que en última instancia servía a Dios. Mientras que José prosperó a causa de la bondad de Dios, siguió siendo un esclavo. Su vida cotidiana estaba llena de trabajo pesado, algo con lo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos. Pero si tú y yo queremos florecer en lo peor o más mundano de las circunstancias, debemos aprender a tomar las experiencias rutinarias de la vida y ver la mano de bendición de Dios en ellas. Perdón, sea cuales sean. Perdón, sea cuales sean, ya que José pudo confiar en Dios a través de sus pruebas. Potifar se nos dice, qué pena con ustedes, Potifar se nos dice, vio que el Señor estaba con José y causó todo su éxito. José no tuvo que decirle a Potifar que había un favor especial en su vida. Cuando la bendición de Jesús, de Dios, está en la vida, será evidente. Y a veces, como vemos con Potifar, incluso los incrédulos no pueden evitar darse cuenta. Necesitamos aprender a vivir con la conciencia de que cada asunto con el que lidiamos, cada momento que pasamos y cada movimiento que hacemos es una oportunidad para traer gloria y alabanza a Dios. Donde quiera que nos encontremos, podemos, como Pablo escribió a aquellos que se encontraron con José, siendo el pueblo de Dios esclavizados, trabajar de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien sirven. Colosenses 3, 23, 24. Solo cuando entendemos que fuimos creados para su gloria, podemos convertir las pruebas y las dificultades de la vida en actos de adoración. Nuestras responsabilidades, dice la Biblia, son oportunidades para revelar nuestra dependencia de Dios y las evidencias de su bendición, ya sea que nos encontremos como directores ejecutivos o barrenderos, intercambiando acciones o construyendo casas o cambiando pañales, seremos humillados y levantados mientras oramos. Enséñame, mi Dios y Rey, en todas las cosas que debes ver, y lo que hago en cualquier cosa, hacerlo como por ti. Génesis 39. Amén. Muchas gracias, hermanita Nancy. Muchas gracias por apoyarnos con lectura del devocional. Muy buenos días para todos y todas que se acaban de conectar. Hoy nos encontramos en un texto que quizás muchos de nosotros hemos pasado ya por ahí, Génesis 39, o la historia de José. Realmente la historia de José incluso ha dado lugar para películas. Y es como si fuera un guión de película, un guión dirigido y escrito por una mano perfecta, que es la mano de Dios. El guión de tu vida ha sido escrito por Dios y Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. Y eso es lo que vemos en esta historia de José. Cómo Dios es soberano y actúa en su providencia perfectamente para cumplir sus propósitos en un hombre y en el pueblo de Dios. José tenía un propósito establecido por Dios. Y ustedes recuerdan, José, Dios le entregó un don de interpretar sueños. Y Dios le entregó los sueños donde le estaba estableciendo la dirección de su vida y cuál iba a ser su propósito en la vida. José también es una figura, muchos teólogos lo llaman una figura de Cristo.
por la similitud de una cantidad de circunstancias y situaciones que vivió José. En la vida de José aprendemos tantas cosas, pero hoy vamos a aprender cómo José, en medio de la aflicción tan grande que vivió, vio la mano de Dios y adoró a Dios, independientemente de lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando leemos la historia de José, si no supiéramos la historia hasta el final, diríamos, qué Dios tan injusto, qué malos son sus hermanos, qué mala educación del mismo padre, porque hubo preferencias frente a José, y eso generó problemas en la vida de la familia. Entonces, vamos a leer Génesis 39, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Palabra clave, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio a su amo, escuchen esto, y vio su amo que Jehová estaba con él. Palabra clave. Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esta palabra Jehová estaba con José está 3 veces en este capítulo. 3 veces está allí. José no estaba solo en medio de su prueba. José no estaba solo en ese caminar hacia el cumplimiento de su propósito. Igualmente con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Dios está contigo. Dios está con nosotros. No estamos solos. Y Dios está en control de todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, porque somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Nos compró con la sangre de Cristo. Hemos sido sellados, marcados con su gran nombre. Él no se olvidará de ti, no se olvidará de mí, porque su nombre está en nosotros. Fuimos elegidos, escogidos por Dios, amados por Dios antes de la fundación del mundo, para mostrar su gloria, para adorarlo, como aprendíamos el día ayer y antier. El mundo no puede ver a Dios, pero sí lo ve en nosotros. Dios es espíritu y ningún ojo lo puede ver, pero Dios estableció su iglesia para darle gloria y para que el mundo viera su gloria en nosotros y a través de nosotros, como a través del servicio. Y vamos a ver cómo José, a pesar de las circunstancias que está viendo, sirvió con excelencia porque lo hacía para el Señor. Fue un hombre íntegro que en medio de la tentación que hubo a causa de la esposa de Potifar, él se mantuvo íntegro y fue llevado a la cárcel. Pero Dios también estaba con José en la cárcel. Dios está en todas partes, pero está de una manera especial con nosotros. Su presencia, es decir, su favor, su gracia especial está con nosotros. Aunque parezca la noche más oscura de nuestra alma, aunque parezca la crisis más tremenda, Dios está allí. Y esa crisis y esas situaciones que muchas veces son orquestadas por nosotros, quizás por nuestras decisiones equivocadas, Dios sigue estando allí, porque Dios es soberano y actúa en su providencia, que son 2 palabras que vamos a definir el día de hoy, que van a ser una firme ancla en nuestra alma. Entonces, en medio de todas estas sus pruebas, José vio la mano de Dios dirigiendo todo en su vida, aunque en el momento no lo podía comprender ni tampoco sabía el final de la historia, pero una cosa sí sabía, que Dios estaba en ese final. En Génesis 50, 15 al 21, y vamos a adelantarnos al final de la historia, mire cómo termina la historia de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se cumplió el sueño que Dios le dio a José. Donde todo empezó, aquí termina, cumpliéndose de acuerdo al propósito de Dios. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren el corazón de José. Es un hombre que entiende de que Dios es juez
y que gobierna el reino de los hombres y que solo a él le pertenece el juicio. Y tenía toda la autoridad, era segundo al mando y podía ejecutar a sus hermanos, pero él entendía que era Dios que estaba en todo. Y luego dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Él entendió el propósito de todo lo que vivió y fue doloroso, porque no es fácil. No me imagino que sea fácil de que tus hermanos te odien y te quieran matar, luego te vendan como un esclavo, te arranquen de tu familia, de tu tierra, te envíen a otro lugar, lejos de tu familia, y pase una cantidad de vicisitudes por allá. Pero aquí estaba José, con un corazón íntegro, firme, con un carácter inquebrantable. Hermano, las pruebas siempre tienen ese propósito, formar el carácter de Cristo, perfeccionar la obra de Dios en nosotros, esa buena obra que Él empezó en ti y en mí. Es decir, que todo eso que tú estás viviendo y que vas a vivir y que has vivido, ha sido orquestado y dirigido y será dirigido por Dios con un propósito, que es lo que dice Romanos 8:28. Y entonces dice José, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué impactante esto, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos ese tipo de actitud? Cuando alguien nos hace daño, sabiendo de que Dios está detrás de eso, aunque Dios no puede hacer el mal, pero Dios está en control del mal. Dios está en control del mal. Dios está en control de todo. Entonces, hay tres palabras que debemos siempre tener en nuestra mente en medio de las pruebas y en nuestra vida como cristianos, que deben ser firme ancla de nuestra alma en medio de las pruebas y las tormentas que llegan a nuestra vida. Uno, Dios es soberano. Dos, Dios es todopoderoso. Y tres, Dios es bueno y actúa en su providencia. Entonces, vamos a ver qué es la palabra providencia, qué es lo que nos mueve a diario. La palabra providencia viene a la palabra proveer, viene del latín provideo, es decir, ver de antemano. La providencia de Dios implica hacer un arreglo cuidadoso, preparado previamente para cumplir un fin determinado, con acontecimientos establecidos por un consejo o decreto de Dios. Mira lo que dice el Salmo 139:15. No fue encubierto de mí mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mis amados, como les he dicho alguna vez en un devocional, nuestro pasado fue muy doloroso, lleno de pecado contra nosotros mismos, con unos pecados de nosotros contra otros, hogares disfuncionales, bueno, tantas cosas que hubieron en nuestras vidas, pero Dios estaba allí. Dios estaba con nosotros aunque no lo conocíamos. Y estaba orquestando y dirigiendo todos esos acontecimientos de nuestra vida en su providencia para llevarnos a encontrarnos con Él en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso te digo hoy, hermano, que todo lo que viviste y hermana en tu pasado quedó en la cruz de Cristo y hay que darle gracias a Dios, adorar a Dios, porque todo eso obró para nuestro bien. Porque es que Dios nos amó, es decir, nos escogió, nos conoció antes de la fundación del mundo. Es decir, que Él era mi Dios, Él era mi pastor, aunque yo no sabía que era su oveja. Éramos la iglesia invisible de Dios. Y Dios nos estaba guiando conforme a su voluntad y propósito, llevarnos a la salvación. Todo ese pecado que muchas veces nos sumergió en la oscuridad más profunda era para encontrarnos con Cristo. Todo lo que el enemigo usó para destruir tu vida, Dios lo usó para bien. Impactante esto, ver cómo Dios es soberano en medio de todas las tormentas de la vida, en todo lo que ha pasado en el universo, Dios es soberano. Y eso es importante en tener en mente, soberanía y providencia de Dios en medio de las pruebas. Dios está en control. Es por eso que Romanos 8:28 cobra tanta vida en este momento. Ahora bien, sabemos de que Dios dispone, prepara, dirige, orquesta todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muchas veces las cosas que estamos viviendo parece que no nos amara Dios. Yo puedo poner un ejemplo. Imagínate una madre que lleva a su hijo al hospital. Su hijo está pequeño. El médico te dice a ti, mira, tu hijo está muy enfermo, puede morir. Necesito hacer un procedimiento quirúrgico que va a ser muy doloroso y no puedo ponerle anestesia. Y no tengo más quien nos sostenga sino usted como mamá. Imagínese la madre que tiene que hacer. O deja que su hijo se muera o lo sostiene para que el médico infrinja dolor, un dolor que lo va a salvar. Empieza el médico el procedimiento. El niño llorar y ver cómo la mamá le permite tanto dolor. Y él no entiende lo que está pasando. Y empieza a tener un resentimiento en contra de su madre y su mamá es injusta. No lo está cuidando, no lo está guardando. Pero si su madre no hace eso, su hijo morirá. Pasa el tiempo, el niño crece y sabe realmente la historia al final, de que si su madre no hubiera hecho eso, no viviría. Y él nos dice, mamá, te doy gracias. Te doy gracias por lo que permitiste. Sé que sufriste por eso, pero te doy gracias por haber permitido ese sufrimiento. Así pasa en la vida del creyente. Cristo sufre con nuestro dolor, pero hay momentos en nuestra vida que deben pasar para perfeccionarnos. Y nos llevamos a un texto que es muy impactante en la Biblia y habla del mismo Señor Jesucristo y cómo se identifica con nuestro dolor. Esto que les voy a leer es como si fuera un comentario de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando fue hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podría librar de la muerte. Aquí está Cristo pidiéndole al Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa o este momento. Y luego dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Había un temor reverente de Cristo en medio de la prueba, en medio de una aflicción, en medio de una situación tan difícil, al punto que Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, e invita a tres de sus discípulos, a Jacobo, Pedro y Juan, a que oren con él, porque dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, acompáñenme a orar. Y en el 8 dice, y aunque era hijo, mire, y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, fue perfeccionado en el dolor, su fe. Porque hermanos, Jesús también tenía fe igual que tú y que yo. Y su fe estaba siendo probada, su confianza en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. De una situación tan crítica como fue la cruz, pero había un final glorioso, nuestra salvación, la victoria de Cristo. Tú y yo no hemos sufrido hasta la muerte por el pecado. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, que corramos con paciencia esta carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Porque aún hemos sufrido hasta la sangre del pecado, es decir, luchar hasta la muerte con el pecado, ser sacrificado. Pero hermano, fuimos diseñados por Dios para adorarlo. Y la adoración involucra todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas. No solamente cuando todo parece bien a nuestro favor, sino en toda circunstancia. La Biblia dice, su palabra dice, da gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia, porque Dios está allí. Todo pasa por las manos de Dios y Dios es bueno. Pensemos en la bondad de Dios en todo momento, en toda circunstancia, y que Dios está dirigiendo nuestros pasos porque es el buen pastor, está con nosotros. Entonces, la palabra providencia no solo es que Dios ve las cosas de antemano, sino que da la provisión, supervisa, guía, cuida para que se cumpla conforme a su propósito. Es lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó una buena obra desde la eternidad pasada y no se va a equivocar y no va a fracasar y no va a fallar. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es perfecto, es todopoderoso. Dios hace como quiere. Dios hace como quiere. Dice la Biblia que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
La buena voluntad de Dios está en nosotros. Esa buena voluntad nos acompaña y nos guía en todo momento, en toda circunstancia. Dios es soberano y está en control de las tormentas más grandes de tu vida. Él es el Señor de las tormentas. En Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Escucharon eso? Yo soy Dios, no uno de los dioses, el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y todo lo que Dios quiere y hace es bueno, agradable y perfecto. Pero es necesario renovar nuestro entendimiento. No tratar de explicar lo que Dios está haciendo, sino decir, Señor, te doy gracias. No lo entiendo, pero te doy gracias porque tú estás en control. Estas lágrimas, este sufrimiento, esta situación tan difícil, veré tu gloria y tu poder y tu majestad y adorar a Dios, como hizo Job. Job adoró a Dios con o sin. Ustedes recuerdan la historia de Job, que Dios le quita todo. O sea, permitió que el enemigo del alma de los creyentes actuara en la vida de él, pero Dios siempre estaba en control, le ponía límites. Cuando le quita todo, su esposa le dice, ¿aún no tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le dijo Job, como mujer insensata has hablado. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Job confiaba en Dios y Dios quería mostrarle a Job tremendas cosas que al final de la historia ustedes ven que Job en el capítulo 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba cosas maravillosas que no comprendía, cosas maravillosas que estaban pasando en mi vida que no podía explicar. Oye, te ruego, tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Job había oído de Dios. Una cosa es oír de Dios, otra cosa es ver a Dios. Una cosa es decir, Dios está contigo y no estar viviendo una situación como la que tú estás viviendo, que estar viviéndola. Hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe con la sed que otros beben. Por eso tenemos que ser empáticos con el dolor de los demás, porque en algún momento de nuestra vida vamos a estar allí. La Biblia dice, mira que el que esté firme, que no caiga. No podemos entrar a hacer juicios a priori cuando alguien está sufriendo o está pasando, porque normalmente en nuestra religiosidad podemos decir, ¿qué pecado habrá cometido? No, hermanos, ahí es que orar por aquellos que están sufriendo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, el hecho de ser cristianos, vivir en una tierra que no es nuestra, con un enemigo que nos rodea todo el tiempo, con una sociedad en contra de nosotros, hay aflicción. Pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. También dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, Él está diciendo, ustedes me dejarán solo. Seré llevado ante el Sanedrín, ustedes me dejarán solo, pero no estaré solo porque mi Padre está conmigo. El Señor estaba plenamente convencido de que Dios estaba con él en todo momento, en toda circunstancia. Tú también debes estar plenamente convencido de eso, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios está contigo, que Dios está dirigiendo todo conforme a su propósito y voluntad. No podemos separar nunca los hechos providenciales de Dios con su soberanía. Dios puede gobernar y guiar en la historia del mundo porque Él es soberano. Dios escribe la historia del hombre. Dios actúa libre y determinadamente en la vida de todos nosotros para el cumplimiento de su propósito. Dios tiene un plan y lo ejecuta. A veces inmediatamente, sin medios, y otras veces por intermediarios, es decir, por acontecimientos naturales, humanos, ambientales. O sea, Dios está obrando en todo momento, en toda circunstancia. Pues hay que darle a Dios a gracias por todo. Los medios que utiliza para ejecutar su voluntad son diferentes, lugares, tiempos, pero Dios incluso, hermanos, Dios incluso usa hasta el enemigo de nuestras almas. ¿Se acuerdan de Job?
Dios usó, Dios usó a Satanás para cumplir su propósito y siempre estaba en control. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús está siendo tentado en el desierto y en una de sus tentaciones el enemigo de nuestras almas le dice a nuestro Señor, mira todos estos reinos de la tierra. Le mostró todo el reino de la tierra y le dijo, si tú te postras y me adoras, yo te los entrego porque a mí me han sido dados y a quien yo quiero, yo se los doy. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios no tentarás y al solo servirás. Juan Calvino decía, Dios es Dios de Satanás. Satanás es creación de Dios y nunca puede hacer nada sin que Dios lo permita, lo determine. Y si Dios lo determina es porque tiene un propósito. Entonces, pensemos en esto. Si Dios está en control y Él es soberano, estamos seguros. Y que todo lo que está haciendo tiene propósito en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Llevarnos a ser más como Cristo, perfeccionar nuestra fe, sacar de nuestra vida todos aquellos estorbos que no nos dejan avanzar y ser el propósito que Dios ha determinado con nosotros. Sabemos de que todas las cosas que acontecen vienen de Dios y por cada una de ellas Él debe ser glorificado. ¿Escucharon eso? Por cada una de ellas debe ser glorificado. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. José siempre tuvo en mente de que Dios estaba con él, aunque las circunstancias no eran favorables ante sus propios ojos. Y mire esto, mis hermanos, no sé si algún día se han detenido en la historia de José al leer lo que les voy a leer. En Génesis 41, 50 al 52 dice, José se ha casado, tiene una familia, dice, y nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Impactante. Él siempre tenía en mente a Dios en toda circunstancia y le puso el nombre a sus hijos para recordar cada día la obra perfecta que Dios estaba haciendo en su vida. En algunos momentos de nuestra vida como creyentes en Cristo, habrán grandes noches oscuras del alma, aún estando caminando por los caminos de la obediencia y la fidelidad a Dios. En estas noches oscuras nos podemos preguntar, ¿por qué está Dios tan lejano de mí? ¿Por qué me ha abandonado? Quizás es muy probable que no podamos pensar por un instante de que estos momentos tan difíciles son usados por Dios para mostrarnos en la oscuridad de nuestra angustia lo que en la luz de su verdad nos ha revelado. En Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En esas noches oscuras, recuerda este versículo, recuerda, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confiar significa descansar en Él, esperar en Él. Significa sentirnos seguros, aunque todo se caiga a pedazos a nuestro alrededor. Las noches oscuras del alma están ligadas a una crisis de fe, a una crisis que viene cuando siente la ausencia de Dios, o se da un lugar que las emociones nos hagan perder de vista la fidelidad de Dios y sentir de que somos abandonados por Dios y que está tan lejos de mí, que se olvidó de su pacto. Pues vas a las escrituras y dice Isaías 49, 14, 16, cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpe en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y dice el versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Estamos esculpidos en la mano de Dios. Esa herida que tiene Cristo en su mano siempre recuerda su pacto. Somos parte del pacto. Las bendiciones del pacto están con nosotros y el Dios del pacto está con nosotros, que es lo más grande. El Dios del pacto está contigo y está conmigo. Está con nosotros. En 2 Corintios dice, capítulo 4, versículos 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo nos enseña que la prueba o momentos difíciles que nosotros experimentamos, por más intensa y oscura que sea, no es permanente. Dios está en control y esto pasará. Pasará de una manera diferente si estamos dándole gloria a Dios, adorando a Dios, esperando en Dios. Será muy difícil si nos amargamos. Nos puede llevar hasta pecar en contra de Dios. Llenarnos de incredulidad y dureza de corazón, pensando de que Dios es injusto, que es malo. Y es allí donde obra Satanás. Dios es malo. Mire cómo te ves sufriendo, no te importa y no hace nada. Haz tú las cosas. A veces nosotros intervenimos en el plan y propósito de Dios. Pablo describe nuestra condición de varias maneras. Dice que estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Esas son imágenes poderosas que describen el conflicto en que vivimos y que debemos resistir. Pero en cada lugar que él describe al mismo tiempo sus límites. Dios siempre le pone límites a las cosas. Dios tiene un tiempo para las cosas que están viviendo. El tiempo de Dios es perfecto. Atribulados en todo, pero no angustiados. En problemas, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Dios siempre está en control. Él es soberano. Y todo lo que acontezca en nuestras vidas está siendo guiado, sustentado, dirigido por Dios para hacer de nosotros lo que ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto solamente aplica para los creyentes, para los nacidos de nuevo, no para los inconversos. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Mire que es una obra terminada, es una obra perfecta. Por eso somos más que vencedores, porque somos hijos del Dios viviente, porque Dios está de nuestra parte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más el que está en nosotros que el que está en el mundo, es lo que dice la Escritura. La Escritura nos da consolación y ánimo, pues hubo antes de nosotros hombres de Dios que fueron llevados a momentos críticos donde se sintieron abandonados por Dios y solo en medio de las pruebas. Recuerden a Abraham en Génesis 15. Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, vence a 5 reyes y regresa y siente miedo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. La Biblia tiene 365 veces la palabra no temas, una para cada día. Y aquí Dios dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón. Dios es nuestro escudo y nuestro galardón, mi amado hermano, mi amada hermana. Descansemos en el Señor. Esperemos pacientemente, aunque no comprendamos lo que estamos viviendo. Dios le revela a Abraham. ¿Qué le revela? Yo soy Dios y estoy contigo. Yo soy tu más grande galardón. Hermanos, la presencia de Dios está en nosotros y actúa a través de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él está con nosotros. No nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos. Hoy meditemos en eso. Reflexionemos.
No perdamos de vista a Dios en medio de las pruebas, porque esas pruebas están pasando por la mano de Dios para que le demos gloria, para que le adoremos en espíritu y en verdad, para que nos despojemos de esa carne, de esos sentimientos pecaminosos. Sí, podemos estar angustiados, pero no atribulados, derribados, pero no destruidos, porque Dios está haciendo una obra perfecta en todos y cada uno de nosotros.